Ahí está. Bien. Bueno, comenzamos a grabar. Voy a volver a la presentación. ¿La ven ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, para compartir algunos datos Sí, de la página de la Organización Mundial de la Salud, dice que 17,9 millones de personas mueren en el mundo por enfermedades cardiovasculares, que el 80% de los infartos de miocardio y de los accidentes vasculares cerebrales, prematuros son prevenibles, que como sabemos el consumo del tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de las enfermedades no transmisibles en las que están contempladas las cardiovasculares, y que más del 75% de las muertes causadas por enfermedades cardiovasculares se producen en países de ingresos bajos y medios. Por supuesto, como siempre y en todas las unidades que hemos visto, a partir de la unidad número 2, los determinantes sociales atraviesan todos los temas que tocamos en la asignatura, porque en cada una de las disfuncionalidades, cualquiera de estos cuatro grupos de determinantes, ¿no es cierto?, como son los conductuales, los ambientales, los biológicos y los sociales, van a tener relación y van a hacer, como dice la definición, que estas condiciones de vida interfieran en la salud o en la enfermedad de una persona. Hablando de este tema de los determinantes, principalmente los determinantes biológicos como son la genética, la edad, el género y la nutrición, como así también, y lo acabamos de decir, los determinantes conductuales como los hábitos alimentarios, el sedentarismo, el trabajo y el tabaquismo tienen que ver con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Los cambios metabólicos, los cuatro cambios metabólicos más importantes, aumentan el riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles. Los cuatro principales son el aumento de la tensión arterial. Ustedes saben que el aumento de la tensión arterial hace que el corazón trabaje de manera anómala, que engrose las paredes arteriales, y eso como consecuencia puede traer enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso y la obesidad, ¿no es cierto?, el aumento de la glucemia y el aumento de los lípidos a causa de las dietas malsanas. Estos cuatro cambios metabólicos fundamentales aumentan el riesgo de enfermedades no transmisibles, y en este caso de las enfermedades cardiovasculares como las que estamos viendo hoy. Hay algunas prácticas, ¿no es cierto?, llevadas a cabo a través de programas desde la Organización Mundial de la Salud, y una que empezó en el año 2020 y que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible que ustedes pudieron leer en la Agenda de Salud para las Américas hasta el 2030, es diseminar prácticas, ¿no es cierto?, que mejoren o que hagan prevención en el manejo de las enfermedades cardiovasculares para que impacten positivamente sobre la carga atribuible a esta, que son los cuatro cambios metabólicos importantes que les comenté en la filmina anterior. En este caso, HERT en las Américas tiene programas destinados al control y al manejo de la hipertensión arterial, al manejo de la inactividad física, ¿no es cierto?, y al manejo nutricional para evitar el sedentarismo y las dietas malsanas. Bueno, acá está nuestro órgano estrella en esta unidad, la que estamos viendo, que es nuestro corazón. Ya todo el mundo lo conoce, y no es justamente el de los enamorados, sino es el que nos hace que nosotros tengamos vida. Acuérdense que tiene cuatro cavidades: la aurícula derecha, la izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, que tiene grandes vasos, perdón que se pasó, porque este es muy sensible, este mouse, tiene grandes vasos como la vena cava superior, ¿no es cierto?, que viene hacia la aurícula derecha, la vena cava inferior que va hacia la aurícula derecha, la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo,
la válvula, la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Acuérdense que acá el sistema está cambiado. La arteria pulmonar lleva sangre carbooxigenada y la vena pulmonar trae sangre oxigenada. Esto como un repaso, ustedes son, me imagino que expertos en la anatomía y fisiología del cuerpo humano. Hay dos tipos de circulaciones, una circulación menor, ¿sí? Y una circulación mayor, o una circulación pulmonar y general o sistémica. La circulación mayor es la que va a irrigar todos los tejidos corporales para aportar nutrientes, oxígenos, hormonas, retirar metabolitos del desecho celular, del trabajo celular y sobre todo el dióxido de carbono. Y la circulación menor, que es la pulmonar, ¿no es cierto?, que hace que lo que vimos en la unidad anterior, en la unidad número 4, se produzca este intercambio, ¿no es cierto?, de la adherencia de las moléculas de oxígeno a los glóbulos rojos y sea a través de la circulación mayor distribuida para los requerimientos de todo el organismo y del metabolismo celular principalmente. Bueno, en la foto que ahí tienen, está hecho, digamos, un esquema de lo que es la circulación menor y la circulación mayor. Ahora, cuando hablamos de propiamente, ¿no es cierto?, del tejido celular que compone nuestro corazón, estas células, ¿no es cierto?, tienen cuatro funciones específicas que no las tiene ninguna otra de las células del cuerpo. Estas propiedades que tiene la célula cardíaca tienen que ver con la contractilidad o el inotropismo, después vamos a ver que cada una de ellas, ¿sí? La excitabilidad o el batmotropismo, el automatismo o cronotropismo y la conductibilidad o dromotropismo. Estas son inherentes, estas propiedades inherentes a cada una de las células que componen el tejido de nuestro corazón. Cuando hablamos de inotropismo o contractilidad, estamos diciendo que es la capacidad que tiene este músculo cardíaco en cada una de sus células de transformar energía química a través de los procesos celulares en una fuerza contráctil que viene como respuesta a un estímulo. El caso del corazón y el más ejemplificador es la bomba sodio-potasio, ¿sí? Tengo más sodio o tengo menos sodio, tengo más potasio, tengo menos potasio. Esa relación química que va a haber entre estos dos componentes, entre estos dos electrolitos, va a hacer que se transforme a través de la propiedad de esta célula cardíaca esta energía en una fuerza contráctil, ¿sí? El cronotropismo o automatismo es la propiedad que tiene este músculo cardíaco de generar impulsos, ¿sí?, capaces de activar un tejido y después producir una contracción. Ustedes saben que el corazón se contrae en dos tiempos, la sístole y la diástole. Cada una de estas células van a trabajar de esa manera, generando impulsos, ¿no es cierto?, para activar este tejido y que se produzca esta contracción. El batmotropismo, la excitabilidad, es la capacidad que tiene este músculo para responder a ese estímulo y tiene que ver con la primera propiedad. Y el dromotropismo es la propiedad que tiene el músculo cardíaco de poder transmitir ese impulso, porque si no, la segunda no se podría llevar a cabo, ¿sí? Son palabras medio rebuscadas, parece un trabalengua, pero he tratado de resumírselo. Esta filmina la tengo hace mucho, porque está muy bien explicada y acá de manera cortita. Cada una de las células cardíacas que forman el tejido del miocardio tienen estas propiedades. Entonces, todas en conjunto entre sí trabajan de acuerdo a estas capacidades que tienen para generar lo que se conoce como sístole y diástole, en lo que va a hacer que nuestro corazón impulse y haga circular la sangre que traemos a través de todo el organismo. Hay una manera de representar la actividad de este corazón y sobre todo la actividad de los impulsos eléctricos que llevan, sí, y es lo que se conoce como electrocardiografía, ¿no es cierto? Y registra los cambios eléctricos dentro del músculo cardíaco, ¿sí?
El electrocardiograma es un trazado que se lleva a través de un papel milimetrado y que podemos ver la actividad eléctrica que lleva el corazón, que hace que estas células se muevan y que hace que este corazón lata y que impulse la sangre a través del ventrículo izquierdo para que recorra todo el organismo, ¿sí? En un paciente normal, ¿sí? Nuestro registro electrocardiográfico nos va a devolver este trazado en ondas, ¿sí? Y acá, en esta foto que ustedes tienen aquí, van a encontrar que nos vamos a encontrar con la onda P cuando la aurícula se despolariza. Después vamos a pasar al QRS, que es cuando los ventrículos se despolarizaron, y después vamos a pasar a la última onda, que es la T, cuando el ventrículo se repolarizó. Es decir, volvió a comenzar el ciclo de estas propiedades de cada una de las células que hacen que el corazón lata. Suele aparecer por aquí a veces una última onda, que es la U, ¿sí? Pero no en todos, en todas las personas a veces es detectable, ¿sí? Pero existe una última onda conocida como U. Entonces, la onda P, ¿no es cierto?, es una deflexión ascendente, es decir, del eje de cada una de estas rayitas horizontales que tiene el papel cuadriculado del electrocardiograma, lo que está para arriba de ese eje es ascendente, ¿sí? Y la onda P siempre está hacia arriba en una situación fisiológica normal, ¿sí? No vamos a dar cada una de las arritmias porque es un tema muy específico y tiene tratamiento ya de especialidad. Pero ustedes por lo menos las ondas normales del electrocardiograma las van a poder distinguir en un monitor multiparamétrico y van a poder decir si hay alguna anormalidad o no. Y va a representar la despolarización auricular, ¿sí? Seguido de ello, ¿sí? Viene, el complejo QRS que comienza con una deflexión descendente, es decir, por debajo del eje horizontal, que es la Q, seguido por una onda triangular ascendente, ¿sí?, que es la R, y termina con otra onda descendente, que es la C. Eso representa el comienzo de la despolarización de los ventrículos. Y por último, la onda T, en la última fotito que tienen acá, que es una deflexión ascendente, ¿sí?, y que refleja la repolarización de los ventrículos. Ahora bien, entre cada una de estas ondas, entre la P y la Q, entre el complejo QRS y la T, hay segmentos. Ustedes ven que acá la línea como que se aplana, no es ni ascendente ni descendente. Esos segmentos también tienen nombre y representan una actividad eléctrica, ¿sí? El intervalo que se mide, acá me quedó en blanco el cuadradito, el intervalo que se mide desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del QRS, ¿sí?, corresponde al tiempo de conducción eléctrica entre la contracción auricular y la excitación ventricular, ¿sí? Todo esto en milímetros, en milisegundos, ¿sí? Esta actividad no para nunca. El intervalo QT va medido desde el comienzo de la onda Q o del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y va a representar el tiempo que transcurre desde la despolarización de los ventrículos hasta que los ventrículos se vuelven a repolarizar para el próximo latido cardíaco. Y después vamos a ver, cuando veamos una de las disfuncionalidades dentro de la insuficiencia cardíaca, uno de los más importantes, el segmento ST, ¿sí? Y corresponde al tiempo en que el músculo cardíaco está completamente despolarizado y es en el lugar que normalmente se forma la contracción. Bien, entonces,
Onda P, ascendente, después viene el QRS conformado al principio por una onda descendente, una onda triangular ascendente y una onda final descendente, y por último la onda T y la onda U, que a veces aparece en algunos electrocardiogramas. Otro dato importante, y es el volumen de sangre o el volumen minuto que nuestro ventrículo izquierdo va a expulsar para que todos los requerimientos del organismo sean satisfechos. Eso también se conoce como gasto cardíaco, ¿sí? Y es la cantidad de sangre que va a impulsar este ventrículo izquierdo en un minuto. Eso da resultado de un cálculo que tiene que ver con el volumen sistólico, es decir, la cantidad que va a salir en la sístole, por la frecuencia cardíaca normal, que es de aproximadamente 70 latidos por minuto. Eso va a dar como resultante 4.9 litros son los que se van a mover en el torrente sanguíneo en nuestro organismo a través de cada latido, ¿sí? Recuerden que el corazón late por minuto un determinado número de latidos, lo que se conoce como frecuencia cardíaca. Esa cantidad de sangre es la que va a circular y esto es lo que se denomina gasto cardíaco o volumen minuto. ¿Hay situaciones que hacen que el gasto cardíaco varíe? Por supuesto que sí. Principalmente el estado del miocardio, en las miocardiopatías dilatadas, el corazón trabaja, primero que está aumentado de tamaño, segundo que no trabaja de manera normal, ¿sí? La capacidad de la sangre para fluir, aquellos pacientes que tienen alto porcentaje de glóbulos rojos, ¿sí? La precarga y la poscarga, que es lo que vamos a ver en la foto que sigue. La regulación extrínseca, es decir, por fuera del músculo cardíaco, que tienen que ver con el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático a través de las hormonas. Y la regulación intrínseca, que es propio de cada una de las células del corazón. Una es la fuerza de Frank Starling, que es decir, cada célula, la teoría de Frank Starling dice que cada célula se estira y se contrae tratando de mantener el mismo tamaño en cada una de estas funciones que hace. Y la disponibilidad, como le dije, de calcio, sodio y potasio que entra o sale de las células para esta función química que va a convertir eso en una actividad respondida por un estímulo. La precarga es el volumen que va a distender al ventrículo izquierdo antes de la contracción o la sístole. Y la poscarga es la resistencia que van a poner, ¿no es cierto?, al vaciado ventricular. Del lado derecho, el pulmón, ¿no es cierto?, la vena pulmonar. Y del lado izquierdo, la resistencia vascular periférica. Por eso es que también el estado de nuestro sistema arterial y venoso periférico tiene mucho que ver con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, precarga va a ser el volumen o la cantidad que va a distender el ventrículo izquierdo antes de la contracción, ¿sí? O sea, cómo se va a llenar. Y la poscarga es la resistencia que va a tener al vaciado, ¿no es cierto?, de ese ventrículo, primero del lado derecho por la resistencia pulmonar y del lado izquierdo por la resistencia vascular periférica. Hay ruidos que podamos ocultar, ¿no es cierto?, cuando ocultamos nuestro corazón, y el primer ruido que vamos a encontrar, o R1, se debe al cierre de ambas válvulas, de la tricúspide y la mitral, ¿sí? El segundo ruido, ¿no es cierto?, estos dos son los ruidos fisiológicos, es secundario y viene después del cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿sí? Acuérdense que si volvemos hacia atrás, a ver, tiqui, 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 tiqui. Acá tienen la válvula aórtica y mitral, porque va a pasar la sangre a ese ventrículo que después
de ahí va a salir al organismo a través de la aorta, y después cuando llegue la sangre oxigenada, la tricúspide y la pulmonar. ¿Está? Entonces, esos son los dos ruidos que vamos a sentir, digamos, vamos a auscultar de manera fisiológica. Después tenemos 3 ruidos más que son patológicos. El tercer ruido, cuando hay dilatación ventricular y alteración de la distensibilidad de este ventrículo, a veces suele ser normal en algunos niños y adultos jóvenes, después desaparece, ¿sí? El cuarto ruido también por alteración de la distensidad ventricular y el ritmo de galope que combina el R3 y el R4 y se suele escuchar en la insuficiencia cardíaca congestiva. Algunos otros datos que podamos manejar o debemos recordar para estos pacientes, la medición de la presión venosa central y va a representar la presión sanguínea, ¿no es cierto? Se puede medir en centímetros de agua o en milímetros de mercurio, que se encuentra a nivel de la aurícula derecha o dentro de la vena cava superior y generalmente con un catéter central que pueda estar ubicado, ¿no es cierto?, en alguno de estos dos espacios, podamos medir. Los valores normales van entre 2 a 10 centímetros de agua o entre 6 a 12 milímetros de mercurio. Generalmente, y se lo han visto, bueno, acá hay dispositivos que se pueden conectar a un monitor multiparamétrico y nos da el resultado, y si no, con el paciente en decúbito, para esto tenemos que poner un 0 en la conformación, digamos, en la configuración del monitor, y acá, con el paciente a 0 grados, ubicamos el catéter a la altura de la línea media axilar y podemos, a través de la columna de agua que nos devuelve el catéter o el prolongador en este caso, podemos medir la presión venosa central. Estos valores de la presión venosa central van a verse afectados y pueden variar por otros parámetros, ¿no es cierto? El gasto cardíaco, si disminuye la frecuencia o el volumen que el corazón va a eyectar del ventrículo en la sístole, la sangre se va a quedar acumulada en el circuito venoso y la PVC aumentará. Y esto es uno de los signos clásicos, ¿no es cierto?, de la insuficiencia cardíaca. La actividad respiratoria, debido a que las presiones en la vena cava y en la aurícula van a depender de la presión intratorácica o intrapleural, sobre todo en los pacientes con ventilación mecánica, estas están invertidas, hay mayor presión en la inspiración y menor presión en la expiración, entonces pueden afectar la medición de la PVC. La contracción muscular, ¿no es cierto?, del abdomen y las piernas, por eso es que la fotito del paciente en decúbito supino modifica los volúmenes sanguíneos intratorácicos, por lo tanto va a modificar la presión venosa central. El tono simpático que tengan los vasos, si hay mayor resistencia vascular por vasoconstricción, va a modificar la presión venosa central. Y también la gravedad de la colocación del paciente. El cambio en los volúmenes corporales, de acuerdo al decúbito que tengamos, va a variar la medición de la presión venosa central. Estos algunos datitos como para que ustedes tengan en cuenta a la hora de realizar esa medición. También en la colocación de un medidor a través de la conexión de un monitor multiparamétrico, ¿sí? La puesta a 0, no solamente para este valor, sino para otros que nos proporcionan estos monitores y nos ayudan a nuestro cuidado de los pacientes en las unidades de cuidados críticos, deben también establecerse con precisión para que la medida que nos arroje sea fidedigna. Bueno, acá los 3 trastornos más comunes, ¿no es cierto?, de anomalía cardíaca. Una, la insuficiencia cardíaca propiamente dicha, cuando el corazón falla como bomba, ¿sí? Es lo que vamos a ver a continuación. La insuficiencia coronaria, que tiene que ver con la irrigación de este músculo cardíaco, ¿sí?, con el caso del síndrome coronario y el infarto agudo del miocardio, y después como una tercera, ¿no es cierto?, clasificación de estos trastornos, cuando la insuficiencia es en la conducción eléctrica del corazón, y eso es lo que tiene que ver
con la amplitud, ¿no es cierto?, y con toda la gama de estados alterados del ritmo, conocidos como arritmia. No vamos a ver este capítulo porque le dije, es mucho material para trabajar sobre arritmia. Hay un montón de arritmias, flate ventricular, taquicardia ventricular, taquicardia ventricular, ritmo, ay, se me han ido algunas, actividad eléctrica sin pulso, hay un montón, entonces no los vamos a marear con eso. Yo le nombro algunas de las más conocidas, pero cada una de estas tiene especificaciones y sería mucho el contenido. Entonces vamos a ver insuficiencia cardíaca, el fallo del corazón como bomba y dentro de la insuficiencia coronaria, el síndrome coronario y el infarto. Insuficiencia cardíaca, ¿qué es? Si tenemos que definirla, podemos decir que es la incapacidad de este corazón de mantener un volumen minuto o un gasto cardíaco para los requerimientos metabólicos de los tejidos. Es la primera causa de internación en pacientes mayores de 65 años. El 70% de estos pacientes es portador de hipertensión arterial. El 50% tiene alguna coronopatía asociada. Y el 24% padece diabetes, ¿sí? Acuérdense, todas enfermedades no transmisibles. Hay algunas otras situaciones que llevan a insuficiencia cardíaca, sí también, pero estas son las principales. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas, ¿sí?, que aparecen de manera conjunta y que van desde la hipertensión venosa pulmonar o sistémica, el bajo gasto cardíaco, ¿no es cierto?, que deriva de este fracaso que tiene el corazón, ¿sí?, tanto de uno o de ambos ventrículos, puede ser izquierda o derecha o puede ser mixta, y también de todos los mecanismos compensadores, ¿no es cierto?, que el organismo pone en marcha para hacer frente a este fracaso. Entonces después, cuando veamos cada uno de los signos y síntomas, nos vamos a dar cuenta por qué también estos mecanismos compensadores están dentro, digamos, de este síndrome. Taquicardia, disnea, edemas, ascitis, congestión yugular, congestión pulmonar y oliguria. Todo esto tiene que ver, y si ustedes van relacionando los módulos anteriores que hemos visto, ¿no es cierto?, vamos a encontrar taquicardia, sí, porque este corazón está trabajando, porque hay más demanda y el corazón enfermo no la puede suplantar. Hay disnea, sí, porque hay mayor requerimiento de niveles de oxígeno. Hay edema, sí, porque hay estancamiento del líquido circulante. Hay ascitis, sí, porque la circulación portal también se ve afectada, ¿no es cierto? Hay congestión yugular, sí, por todo lo que explicamos cuando vimos la medición de la PVC. Hay congestión pulmonar, sí, porque hay sangre retrógrada a través de la arteria pulmonar. Y hay disminución del volumen de orina, sí, porque estos dos riñones que tenemos dejan de recibir, ¿no es cierto?, la volemia requerida para la mayor producción de orina. ¿Hay retención de sodio? También hay retención de sodio. De ahí también el edema y, por consecuencia, la disminución en el volumen urinario. Y acá lo que acabo de decir es lo que venía a continuación. Los principios básicos, ¿no es cierto?, de la insuficiencia cardíaca, dentro de su fisiopatología, son la retención de sodio y agua, con la consecuencia de la congestión pulmonar y el edema. Este aumento, ¿no es cierto?, de esta retención líquida es el resultado de este ventrículo disfuncional, que va a entregar un gasto cardíaco bajo. Hay clasificaciones según la alteración que va a sufrir o la función del músculo cardíaco, sí. En sistólica, diastólica, es insuficiencia cardíaca sistólica cuando el fenómeno primario es la disminución del gasto cardíaco en la función contráctil, ¿no? Porque se deteriora la función contráctil. Se caracteriza por disminución de la fracción de eyección, es decir, de lo que puede disponer el ventrículo
de volumen de sangre y por aumento en la masa cardíaca, que es la cardiomegalia. Insuficiencia cardíaca diastólica, cuando se produce una dificultad del llenado ventricular por fallo en la relajación, ¿no es cierto? Pero que tiene la función sistólica conservada. Es decir, la primera está conservada. Hay fracción de eyección normal, ¿no es cierto? Pero hay congestión pulmonar o edema, ¿sí? Por la congestión sistémica, y generalmente no hay aumento en el tamaño del corazón. También se puede clasificar, ¿no es cierto? Desde la Asociación Americana del Corazón, clasificaron esta insuficiencia cardíaca en 4 clases de acuerdo a la situación funcional del individuo que padezca, ¿sí? Entonces vamos a tener la clase 1, la 2, la 3 y la 4, en donde en cada una de ellas va a haber, ¿no es cierto?, características que definen cada una. En la clase 1 no hay limitación, el ejercicio físico normal no causa fatiga, disnea o palpitación, en el caso de algún paciente hipertenso y que su capacidad ventricular todavía no esté disminuida. En la clase 2, ligera limitación de la actividad física, normal, causa fatiga, palpitaciones y disnea, pero todavía no aparecen síntomas en reposo, ¿sí? La clase 3, hay acusada limitación de esta actividad física. Cualquier actividad, caminar 1 cuadra, provoca síntomas, por ejemplo, pero no aparecen los síntomas en reposo. Y en la clase 4, ¿no es cierto? Y estos son los pacientes que vamos a encontrar en alguna unidad de cuidado crítico, ya sea, y eso no se lo aclaré al principio, estos pacientes los podemos encontrar y los llevo de vuelta a la unidad número 1 cuando vieron ese power que les dejé de la organización de las unidades de cuidados críticos, ya sea en una unidad coronaria o en una terapia intensiva polivalente. Y acá, en esta clasificación número 4, va a ser los pacientes que vamos a encontrar donde tienen incapacidad para realizar cualquier actividad física y tienen síntomas aún en reposo. Son pacientes con edema periférico, con bajo gasto cardíaco, con ingurgitación yugular, ¿sí? Con PVC aumentada, con oliguria, ¿sí? Y con disnea y hipotensión arterial. La clínica de la insuficiencia cardíaca derecha, aumento en el tamaño del hígado, ¿no es cierto? El líquido a nivel abdominal, conocido como ascitis, aumento en el tamaño del vaso, edema en periférico, sobre todo en los miembros inferiores, lo que acaba de decir, ingurgitación yugular, disminución de la tensión, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución del volumen urinario y aparición de eventos de necesidad de orinar durante la noche. Y acá en esta foto apareció, porque a veces tardan en cargar. ¿Apareció la foto? Sí, profe. Bien, esta es la clásica paciente, en este caso es una señora, ¿no es cierto?, con insuficiencia cardíaca, ingurgitación yugular, edema periférico, sobre todo en los miembros inferiores, aumento, ¿no es cierto?, en el tamaño del hígado, debido a la circulación, al fallo en la circulación portal, ¿sí? Disnea, los labios azules, disnea periférica acá en los miembros inferiores, ¿sí? Sobre todo en los extremos distales, en los lechos unguiales, ¿sí? Y aumento, ¿no es cierto?, bueno, esto es medio viejo porque este bulbo de mercurio es de la antigüedad, pero bueno, esta foto me encanta porque acá podemos ver exactamente los signos clásicos de la insuficiencia cardíaca. Aumento de la presión venosa central, ¿sí? Y en esta radiografía ustedes ven el tamaño, esta silueta blanca que estoy rodeando con la flechita del mouse, el aumento del tamaño del corazón y por acá encima del diafragma el aumento, ¿no es cierto?, del hígado, ¿sí? Entonces, clásico paciente con insuficiencia cardíaca, en este caso, fallo del corazón como bomba.
En la clínica de la insuficiencia cardíaca izquierda vamos a encontrar fatiga, intolerancia al ejercicio, también nicturia, disnea de esfuerzo, palpitaciones, angina y síncope, extremidades frías, tos seca nocturna y como complicación mayor el edema agudo de pulmón cuando ya la congestión pulmonar por esta situación retrógrada de la circulación pulmonar hace que la congestión de agua lleve a un edema agudo de pulmón. Bien, hasta ahí el fallo del corazón como bomba, o sea, disminución del gasto cardíaco, aumento del ventrículo, fallas en la fracción de eyección, con todo este conjunto de signos y síntomas que vieron recién. Ahora vamos a hablar de la enfermedad coronaria. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que es la segunda parte, que desde la arteria aorta se desprenden las dos arterias coronarias, ¿sí?, la derecha y la izquierda, que son las que van a irrigar nuestro músculo cardíaco. Tenemos la coronaria derecha y la coronaria izquierda, la circunfleja y la descendente anterior izquierda. Estas dos arterias principales, ¿no es cierto?, porque la coronaria izquierda es la que se divide después en circunfleja y descendente anterior, son las que rodean, digamos, nuestro corazón y hace que desde la aorta reciba exclusivamente los nutrientes a través de la circulación. Y vamos a hablar de lo que se conoce como síndrome coronario. El síndrome coronario, ¿no es cierto?, es una de las situaciones en las que vamos a encontrar pacientes dentro de las unidades coronarias o de las unidades de terapia intensiva polivalente, y va a ser el desbalance entre la suplencia y la demanda de oxígeno miocárdico, es decir, para que las células del miocardio trabajen, ocasionadas por un súbito deterioro del flujo sanguíneo coronario, lo que antes se conocía como ángulo inestable. ¿Sí? Entonces, desbalance entre la suplencia y la demanda de oxígeno a través de esta circulación que acabamos de ver de las arterias coronarias. Y vamos a tener dos clasificaciones. Síndrome coronario, ¿sí?, con ascenso del segmento ST, y síndrome coronario sin descenso del ST. Entonces acá ustedes ven este QRS normal, tenemos la onda P, el QRS y el segmento ST que lo medíamos, ¿no es cierto?, hasta el comienzo de la onda T. Acá tenemos descenso por debajo, acuérdense que acá, en este caso no está el papel cuadriculado, pero teníamos un eje horizontal. Cuando había deflexión era hacia abajo de ese eje, ¿sí? Acá tenemos con descenso del segmento ST y acá por arriba con ascenso del segmento ST. Hay elevación y acá hay depresión del mismo segmento, ¿sí? Entonces, desbalance entre la suplencia y la demanda de oxígeno ocasionado por un súbito deterioro del flujo sanguíneo, que ya vamos a ver por qué, y tenemos con elevación del ST o sin elevación del ST. ¿Cómo es la fisiopatología? O sea, ¿qué hace que haya un desbalance en la suplencia y la demanda de oxígeno? Las placas de ateroma, ¿sí?, que van obstruyendo la luz arterial. Cuando tenemos una placa de ateroma estable, ¿no es cierto?, se puede romper una porción de esa placa, se convierte en una placa complicada y hace una obstrucción aguda, es decir, súbita, ¿sí? Si es incompleta, es decir, hay un espacio por el que todavía vamos a tener irrigación sanguínea, se conoce como angina inestable, ¿sí?, o infarto agudo del miocardio también, sin elevación del segmento ST. O sea, no hay cambios, porque ya van a ver por qué. Y en la segunda, si la obstrucción aguda es de manera completa, es decir, se tapa la luz de la arteria coronaria, ¿sí?, ahí tenemos un IAM con elevación de la ST. Perdón. Todas estas dos cosas conforman el síndrome coronario agudo. Uno es sin elevación del ST
el otro es con elevación del ST. ¿Debido a qué? A un estrechamiento en la luz arterial de algunas de las arterias coronarias. Entonces, acá para que ustedes vean, esto sería un corte de una arteria normal, ¿no es cierto? Acá hay un desgarramiento de la pared por aumento de la tensión arterial, por ejemplo, se va acumulando en depósito material graso, ¿no es cierto?, en la pared vascular, hasta que un coágulo, al hacerse esta luz, miren este tamaño, y miren lo que queda acá, dieta malsana, todo este material graso tiene que ver con la hipertensión, la dieta malsana, la falta de ejercicio, un coágulo que bloquea el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Y en este corte que tienen acá al lado es lo mismo que acabo de explicar, ¿sí? Se desgarra la pared, los macrófagos van a trabajar sobre esto, los depósitos de colesterol se van acumulando, ¿sí? Los depósitos de grasa y disminuyen la luz arterial y pasa un coágulo sanguíneo porque podemos tener tapó la arteria coronaria. Entonces, el síndrome coronario sin elevación del ST, disminución crítica, pero no completa de la luz, con circulación colateral. Entonces, acá, lo mismo que vengo explicando. La arteria, se van haciendo depósitos grasos o ateromas. Acá hay una placa que se migra o aumenta su tamaño, reduce la luz arterial, disminuye el flujo. ¿Sí? Pueden ser un sin elevación del ST o conocido también como angina innata. Cuando la arteria se bloquea de manera completa, ¿sí? Se conoce como IAM con elevación del ST y acá ya hay muerte, ¿no es cierto?, del tejido cardíaco y este tejido no se recupera. Si ustedes ven en la primera foto, en la foto A, ¿sí? Acá hay una porción de esta arteria que está dibujada más grande acá, lo mismo que aplicamos recién. Salvo que en este depósito de placa, ¿no es cierto?, ocluye más un coágulo sanguíneo, la luz total de la arteria. Entonces, todo esto para acá no va a recibir flujo sanguíneo. El 30% de estos pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST se presenta con síndromes atípicos y a veces hay historia de dolor torácico de 20 minutos de duración o más a veces y que no responden a la nitroglicerina, que es un vasodilatador coronario. ¿Cómo podemos diagnosticar estas situaciones? A través de la exploración física, un electrocardiograma de 12 derivaciones con biomarcadores como son la CPKMB, la CKMB y la CK total y las troponinas subtipo 1 y T. Y a través de imágenes, ya sea con técnicas no invasivas, ¿sí?, como una ecografía, o técnicas invasivas, lo que se conoce ahora como estudios hemodinámicos. Infarto agudo ya cuando esta porción del tejido o esta área del tejido miocárdico presenta necrosis por falta de oxigenación en la circulación coronaria. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? La placa de ateroma, la arteria, perdón, bloquea el flujo sanguíneo que va al corazón, en este caso aquí, ¿sí? Si ven en la foto, y todo esto que está representado en color violeta representa el daño y la necrosis del tejido cardíaco. Acá podemos tener diferentes situaciones de bloqueo. Estas son la designación en inglés de la arteria de la izquierda y la derecha, ¿sí? Acá está la obstrucción, y esto que está de color gris oscuro, ¿no es cierto?, son las áreas del tejido miocárdico que ya murieron. La irradiación del dolor a lo largo del brazo puede ser una señal de ataque cardíaco, ¿no es cierto? Aquí está el tejido que ha muerto,
¿no es cierto?, que se ha necrosado por falta de irrigación sanguínea, bueno, y estas onditas representan, ¿no es cierto?, la irradiación del dolor, o el paciente tiene sensación de morir y se toma el pecho, o lleva sus manos hacia el pecho. Complicaciones del infarto, arritmias, insuficiencia cardíaca porque ese corazón está dañado, o sea que va a empezar a trabajar mal, va a haber disfunción ventricular, va a haber congestión, va a haber edema, seguramente que sí, porque es un corazón que quedó con una porción de tejido menos. Y acuérdense que cada una de las células que componen el músculo cardíaco tienen la función para hacer que el corazón lata. Y como último, la muerte súbita, ¿sí? Se pueden estudiar, se pueden observar estas obstrucciones, se pueden tratar estas obstrucciones, sí, lo que se conoce como medicina hemodinámica o uno de los más representativos, el cateterismo cardíaco. Hay dos formas, hay una para ver el estado de las arterias coronarias y hay otras para tratar estas placas de ateroma que han obstruido el flujo, ¿sí? Se hace una vía de entrada al catéter, ahora es más simple, tengo que actualizar esta fotito, pero son muy ejemplificadoras, ¿sí? Todo lo que está pintado en línea de color violeta, ¿sí? Es el catéter que va a ingresar, ¿no es cierto?, a través de un vaso y va a llegar a las cámaras cardíacas o va a llegar a cada una de las arterias, dependiendo del estudio, para ver el estado de las arterias, tanto la izquierda como la derecha, y sus ramificaciones. La angiografía coronaria es una de ellas, entonces acá insertamos el catéter a través, en este caso, de la femoral, llegamos a la aorta, de la pasa, recorre la aorta y va a ver el estado de la arteria coronaria derecha como de la arteria intraventricular anterior, en este caso lo que muestra esta foto. ¿Cómo se hace esto? Se inyecta un colorante en las arterias, ¿no es cierto? Se busca, el área de bloqueo, en este caso está acá. Si ustedes ven en esta foto, la imagen de rayos X, esto larguito que ven pintado bien opaco en blanco, es el catéter que llegó acá y miró, ¿no es cierto? O pudo observar el bloqueo que tiene en este caso la arteria coronaria, y en una imagen, ¿sí? Está muy difusa, pero es la mejor que he podido encontrar. Pero Dios, ven acá, si ustedes ven el grosor entre en esta imagen que se ve acá y esta acá, disminuye considerablemente, casi parece que se hubiera cortado, ¿sí? Igual que acá, el estrechamiento que quedó, ¿sí?, en esta arteria, porque seguramente se desprendió. Esto es lo que se conoce como lesión de tronco, porque es apenas nace de la aorta, la arteria coronaria, y esto sería lo que se conoce como una lesión de rama, ¿sí? Lo que van a escuchar alguna vez, este señor tiene un IAM por lesión de tronco, y este otro señor tiene un IAM, pero con una lesión de rama, ¿sí? Haciendo referencia a que la arteria coronaria parece, ¿no es cierto?, las ramas de un arbolito. Esto más grueso sería el tronco y esta es la rama. Después de este procedimiento hay que tener cuidado, sí, sobre todo en el control de la hemorragia, los parámetros hemodinámicos, los pulsos pedios y hipoplíteos si es que ingresan por la femoral. Ahora ya generalmente lo hacen por la arteria radial, ha avanzado mucho la medicina hemodinámica. Nosotros tenemos un gran centro dentro del hospital donde yo trabajo, donde hacen esto diariamente y a raudales. Control de temperatura y el color del miembro, mantener inmovilizado el miembro afectado por 24 horas. En este centro no solamente a los pacientes que vienen al hospital a través de una red de infartos que hay en toda la provincia, sino también de otros hospitales vienen, se hacen el estudio y vuelven al hospital donde están internos. Angioplastia coronaria, acá ya estamos hablando de un procedimiento para mejorar, ¿no es cierto?, lo que descubrimos, ¿no es cierto?, en la angiografía.
Lo mismo, ingresa el catéter acá en este caso está en amarillo, y se pueden indicar de manera inmediata cuando el IAM está en desarrollo, cuando el paciente viene con todos los síntomas, o después el electivo programa, después que pasó el momento agudo del infarto. También se inserta en la arteria coronaria un catéter que lleva un balón en la punta, se expande el balón varias veces, lo que se conoce como stent, ¿sí? Eso hace que se rompan. Acá hay si alcanzan a ver, después cuando lo descarguen en su casa, todo esto que ven acá, como más oscurito, esta es la arteria, sigo el camino de la arteria, se ramifica hacia acá y hacia acá, y esto más oscuro es la colocación de un stent. ¿Sí? Se inserta el stent, el que viene junto con el catéter, se expande el stent para que se abra ese estrechamiento que hay de la luz, y algunos quedan dentro de la arteria coronaria, y esta mallita, digamos, hace que la arteria mantenga la luz y pueda recorrer el flujo. Por supuesto que se inyecta un medio de contraste para poder examinar y poder ver mejor el estado de las arterias. Otra de las situaciones con las que yo puedo corregir el flujo obstruido una vez que sucedió esto es una cirugía cardiovascular. ¿Sí? Se hace a través, ya es un procedimiento quirúrgico grande, se retira, digamos, dentro de la circulación para poder hacer el bypass, ¿sí? O la derivación o el puente, la circulación a una máquina de derivación corazón-pulmón que durante el tiempo quirúrgico, dependiendo de la gravedad del caso, va a hacer que circule la sangre y se oxigene, lo que el corazón no va a poder hacer en el momento que el cirujano realice el puente, y se utiliza generalmente el tejido del propio paciente, la vena safena, ¿no es cierto?, para rodear el bloqueo, y es decir, desde la coronaria, desde la aorta, perdón, colocar con esta safena que están utilizando un puente hacia el lugar posterior al bloqueo. Entonces, el flujo que antes venía por acá y se detuvo por esta obstrucción, va a pasar por acá y va a continuar irrigando el músculo cardíaco. ¿Sí? También se puede utilizar la safena. Acá hay un bypass de arteria, de vena safena o de vena radial, ¿sí? En este caso son dos. Si ustedes ven el azul, y de arteria radial, perdón, dije vena, acá hay otro, ¿sí? Todo eso va a depender, ¿no es cierto?, de la cantidad de obstrucción que descubran en este paciente y por lo tanto la cantidad de puente. Entonces vamos a escuchar 2 bypass, 3 bypass de acuerdo a esto, ¿sí? A la necesidad de restablecer el flujo en las áreas bloqueadas. Por supuesto, conforme aumente el número de bypass, más aumenta el riesgo de recuperación de ese paciente y la productividad después en su vida post cirugía. Entonces acá tienen una foto del antes y el de después un poco más ampliada. Y ahora llegamos a lo que tanto les tortura la cabeza. El proceso de atención de enfermería a través de la valoración de nuestra querida Marjorie Gordon con sus 11 patrones. Recuerden que el primer proceso es la valoración, donde vamos a recoger y organizar los datos que nos van a permitir, ¿no es cierto?, convertir estos problemas que encontremos en etiquetas diagnósticas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, yo les puse acá, en el patrón 1, refiere que el paciente y la familia refieren que no siempre sigue el tratamiento médico. En el patrón nutricional número 2, el apetito está disminuido por agitación y disnea. En el patrón número 3 de eliminación, vamos a valorar la diuresis, la cantidad y la calidad, ¿no es cierto?, los datos del laboratorio y los signos de estreñimiento. En el patrón número 4, actividad de ejercicio, este es uno de los más importantes. Por ejemplo,
Vamos a ver los parámetros vitales, la valoración del estado cardiovascular con respecto a los pulsos periféricos, al llenado capilar, al monitoreo con electrocardiograma, ya sea de registro gráfico o a través del monitor multiparamétrico, los controles invasivos que vaya a tener, si tiene premedición de la presión venosa central, de la tensión arterial media, la valoración del estado respiratorio, frecuencia, tipo de respiración, gasometría arterial, ¿sí? Por ejemplo, algunos problemas que podemos encontrar, fatiga, reposo prolongado, decúbito dorsal y semifowler, que es generalmente el que adoptan estos pacientes, debido a la disnea en algunos de los casos. Patrón, descanso y sueño, refiere no descansar bien, hay factores externos que impiden el descanso. El patrón número 6, la valoración cognitiva perceptual. Vamos a hacer valoración neurológica a través de la escala de Glasgow en el estado de la conciencia, la pupila, los reflejos, si tiene alteraciones en la conducta, si hay irritabilidad, perdón, intranquilidad o agitación. Y de ahí pueden surgir, perdón, no sé qué pasó, que no pasó, tic, lo vamos a pasar así, pero se supone. Ah, me quedó grabada esta, por eso no pasó. Y acá tienen, ¿no es cierto?, algunos diagnósticos de enfermería y están relacionados con cada patrón. Disminución del gasto cardíaco relacionado con la alteración en la contractilidad manifestada por, y ahí ustedes van a poner los signos y síntomas que vean en cada paciente. ¿Sí? Intolerancia a la actividad relacionada con el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno manifestada por tal cosa. Riesgo puse algunos de riesgo de maniobra del valsalva relacionada con la imposibilidad de eliminación intestinal, déficit en la alimentación relacionado con la agitación y la disnea, por ejemplo, manifestado por desaturación, taquipnea, etcétera, etcétera, etcétera. Riesgo de complicaciones relacionado con la falta probable de adhesión al tratamiento. Bien. Con esto damos por concluido la unidad número 5. Y vamos a hacer un descansito. Espérense que si no admito toda esta gente. Ahí está. Bien. Finalizar la número 5. Es una de las más lindas, o por lo menos a mí la que más me gusta con respiratorio es esta. Fin de la unidad número 5. Descansamos 10 minutitos porque pasan volando y abrimos la número 6, que es la última, ya han terminado la materia, les queda rendir y la práctica y se acabó tanto problema que se hacían ayer. ¿Estamos? En 10 minutitos son y 12 y 20 y 20 nos conectamos así, no los demoro por el tema del examen que sé que tienen de filosofía es hoy, ¿no? Sí, bueno. Pero creo que lo tienen abierto un par de horas largas, ¿o no? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Bueno. Listo. A las y 20 me conecto de vuelta.
Hola chicos, ¿cómo le va? Una pregunta, ¿de cuánto es el receso? 10 minutos. Gracias. Aquí estoy de nuevo. Antes de eso, les voy a decir que les envié los certificados a aquellos que me los solicitaron, pero no sé si está Heredia, le envía, le iría a Mamani, Mabel, Mamani Carmen, a Ortiz Laura, a Natalia Medina y a Javier Muñoz. Me faltan los datos de Heredia, Jessica, creo que es. A ver. Heredia Janina del Valle, si está conectada, que me escriba un mail con su número de documento porque no soy su papá, así que no lo sé. No, no sé cómo quiere que le arme el certificado, doña Heredia, si es que está conectada. Bueno, vamos con la última unidad. Les quedan 2 seminarios, porque ahora me estoy acordando de los seminarios. Me va a retar la profesora Manito, que no sé los nombres, que son cortitos y que van a hacer que ustedes complementen lo que vayan a ver. Bueno, ¿la ven ahí? A la filmina, me dice alguien, por favor. Sí, profe. Bien. Última unidad, ¿no es cierto? La unidad número 6, que comprende las 6 unidades que dictamos en la asignatura. Hoy esta parece que está automática, la voy a ir volviendo. Cuidado al paciente con disfuncionalidad neurológica a partir del proceso de cambio y también reflejado como una necesidad a través de lo que iban cursando la materia, es decir, otros estudiantes como ustedes. Espérense que le voy a sacar la transición porque si no me va a volver loco. Ahí está. No solamente por otros estudiantes como ustedes, y que nosotros esto, como el plan de estudios no cambiaba, lo teníamos como un módulo optativo, entonces dábamos un trabajo práctico, y en el cambio de plan, que es el que están cursando ustedes, que es el plan 18, porque en el año 18 lo reformamos, agregamos como unidad número 6 el cuidado al paciente con disfuncionalidad neurológica. Obviamente, ya hablamos de esto, determinantes sociales, no voy a volver a repetir lo mismo, pero ustedes saben que estos 4 grupos, la que tenga abierto el micrófono o el que tenga que lo cierre, gracias, van a intervenir, ¿no es cierto?, para que alguna persona sufra enfermedades de este tipo.
Volvemos a repetir los 4 cambios metabólicos, ¿no es cierto?, que aumentan el riesgo de enfermedades no transmisibles, la tensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la hiperglucemia y la hiperlipidemia. O sea, no solamente afecciones cardiovasculares, sino cerebrovasculares también. Vamos a recordar algunas cosas que tienen que ver con la conciencia, ¿no es cierto?, con la reactividad y con algunos parámetros que podemos usar para medir esto. Dice que conciencia es el pleno conocimiento que tiene de sí mismo, o sea, yo sé que soy Mario Gómez, soy una persona, en este caso profesor, y que conozco el medio y el entorno que lo rodea. Estoy aquí en la cocina de mi casa dando una clase a través de una reunión Meet para todos ustedes. Esta conciencia está conformada de un contenido y de una reactividad. Ahora vamos a ver qué es contenido y qué es reactividad. El contenido está representado por todas las funciones mentales superiores. El aprendizaje, que ustedes lo están poniendo a full en este mes que tenemos de curso intensivo de verano, ¿sí? La memoria con la que se van a acordar cada uno de los signos y síntomas que vieron de la insuficiencia cardíaca hace un rato. La asociación de ideas, es decir, por qué la unidad número 4 va antes de la unidad número 5, para que ustedes puedan asociar cómo funciona esto del transporte de oxígeno después en las afecciones cardíacas y da como situación esta serie de síntomas que se desencadenan. La ataxia, que tiene que ver con la coordinación, la fascia, que tiene que ver con el lenguaje, que me han hecho utilizar hoy como loco, capaz que dentro de un rato no hable, pero con mucho gusto lo estoy haciendo, y la praxia, que tiene que ver con los movimientos habituales, como por ejemplo pasar a la próxima filmina, y que tiene que ver con la reactividad. La reactividad de la conciencia consiste en 2 importantes capítulos. Uno es la capacidad de despertar o reaccionar a los estímulos. En este caso, lo acerco la mano a una flama de una vela, ¿sí? Y voy a tener un estímulo. Voy a reaccionar a ese estímulo de calor. Y también la reactividad de la conciencia consiste en el mantenimiento de los ciclos sueño y vigilia. No podríamos estar permanentemente dormidos y no podríamos estar en permanente vigilia si no estuviera conservada nuestra reactividad. ¿Sí? Entonces, contenido, todas las facultades mentales superiores, y reactividad, la capacidad de reaccionar o despertar a los estímulos y los mantenimientos de ciclos de sueño y vigilia. ¿Hay alteraciones de la conciencia? Sí, y vamos a encontrar estas 4, ¿sí?, que son parciales. Vamos a tener obnubilación cuando hay alteración en la atención o en la sensopercepción. Este sujeto va a estar lúcido pero distraído y va a pasar de tranquilo a irritado, pero va a conservar las funciones mentales superiores. Va a saber quién es, ¿sí? Va a saber que está en algún lugar y que va a conocer el medio que lo rodea. El segundo estado, la segunda alteración de la conciencia es la confusión, cuando hay alteración en la asociación de ideas, en la atención y la memoria y el aprendizaje. Hay desorientación temporoespacial, no está lúcido, pero sí está vigil. Es decir, no puede manejar las funciones de la conciencia superior, ¿sí?, pero tampoco sabe dónde está. Pero sí despierto. El delirio, que es una desorientación temporoespacial con incapacidad de sostener la atención en los cambios cognitivos. Hay alteración, en este caso, de la memoria y el aprendizaje, y puede estar o hiperactivo, ¿sí?, esos pacientes que quieren desatarse, que se quieren bajar de la cama, que hacen bollito con la sábana, que eso es tan característico. Hipoactivo, o pueden ser mixtas, puede decir momentos de hiperactividad mezclados con momentos de hipoactividad. Y el estupor, que ya estamos hablando de una alteración global del contenido, ¿sí? Es decir, no hay memoria, no hay aprendizaje, no me puedo mover, pero sí tiene conservación de la reactividad a los estímulos.
Hay apertura ocular o abre los ojos ante estímulos intensos, pero cuando este estímulo disminuye o cesa, el paciente se vuelve a dormir. Y ahí queremos decir que está vigil. Y después cuando tenemos alteración global de la conciencia, lo que se conoce como coma, ¿sí? Es un estado de inconsciencia, es decir, hay ausencia del contenido y de la reactividad. No funciona ninguna de las dos cosas que conforman la conciencia. El paciente no abre los ojos a ningún estímulo, no obedece comandos verbales, ¿sí? La apertura ocular puede significar la salida de este coma y pasar a un estado postcomatos, ¿sí? Tiene causas lesionales que pueden afectar el tronco cerebral, la fosa posterior, ya sean de tipo vasculares oclusivas, hematomas traumáticos, lesiones difusas cerebrales, infecciosas o también metabólicas, ¿sí? Una de las escalas que fue diseñada para valorar el coma fue la escala de Glasgow, ¿sí? Fue diseñada por Tesla y Jennett en 1977 en base a 3 parámetros que son la respuesta verbal, la motora y la apertura ocular. 12 años después, del 77, en el 86, James adaptó esta escala de Glasgow para pediatría, pero en este caso ustedes no la van a ver el de adulto. Ahí en las siglas en inglés, el score de coma de Glasgow ha tenido una amplia aceptación en la aplicación de los pacientes traumatizados para categorizar su gravedad. Entonces íbamos a leve, cuando esta escala iba de 13 a 15, de moderado cuando estaba de 9 a 12, y de grave cuando era igual o menor de 8. ¿Sí? Igual o menor de 8. Bueno, aquí tienen el score, ¿no es cierto? Tiene las variables, estos 3 grandes ítems que son la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada uno de estos ítems tiene variables que van del 1 al 4 en la apertura ocular, del 1 al 5 en la respuesta verbal y del 1 al 6 en la respuesta motora. ¿Sí? Si ustedes se aprenden esto, en 2 segundos van a manejar la escala de Glasgow. La apertura ocular tiene 4 puntos, la respuesta verbal tiene 5 y la respuesta motora tiene 6. ¿Sí? La puntuación máxima de este score es de 15 y la puntuación mínima es de 3. No existe el 0 acá, porque el valor más bajo de cada uno de los ítems que mide, ¿sí? Es 1. 1, 1, 1. Entonces, un paciente que no responde en la apertura ocular, que no emite sonido, no tiene respuesta verbal, o que no responde al estímulo en una respuesta motora, su Glasgow va a ser de 3. Yo que obedezco órdenes algunas veces, que generalmente estoy orientado y que tengo apertura ocular espontánea, voy a tener un Glasgow de 15. ¿Está? Entonces, puntuación máxima 15, puntuación mínima de 3. La copian, la ejercitan en cualquier paciente. Y así la van a aprender a manejar. Otra de las posibilidades que tenemos para valorar el estado neurológico, en este caso la conciencia de un paciente, es la reactividad pupilar. Y vamos a medir, o vamos a mirar, o vamos a valorar estas pupilas según el tamaño, según la relación que haya entre ellas y según la respuesta que tengan al foco luminoso. Es decir, según el tamaño vamos a clasificar en mióticas, ¿sí? Cuando hay un diámetro menor, a 2 milímetros. En medias, cuando este diámetro está entre 2 y 5 milímetros. Y midriáticas, cuando el diámetro es mayor a 5 milímetros. Según la relación entre ellas,
¿sí? Si entre una pupila y la otra están iguales, vamos a denominarlas isocóricas. Cuando están desiguales, van a ser anisocóricas. Y si tienen forma irregular, discóricas. Y en cuanto a la respuesta a la luz o a la contracción al foco luminoso, vamos a tener pupilas reactivas cuando se contraen, ¿no es cierto?, a la presencia del foco luminoso, y a reactivas cuando se mantienen inmóviles a la presencia del foco luminoso. Creo que acá la tienen, entonces las primeras son normales, acá tienen midriática, aumento del tamaño de más de 5 milímetros, mióticas, ¿sí?, cuando el tamaño es menor a 2 milímetros, y anisocóricas cuando hay una midriática y una miótica. Otra valoración que podemos llegar a tener para valorar, o otra herramienta con la que nos podemos valer para valorar el estado de conciencia de un paciente es la posición de los globos oculares. Y esto generalmente se usa mucho en los estados de coma profundo. El reflejo corneal es uno, el reflejo óculo-vestibular es otro, y el reflejo óculo-cefálico es el tercero. En el reflejo corneal aplicamos a través del roce en la córnea, y la desviación del ojo normal debería ser hacia arriba. Si hay alguna desviación o no hay desviación, hay una lesión a nivel del tronco que seguramente nos va a, digamos, nos va a diagnosticar o nos va a dar signos de enfermedad neurológica. El reflejo óculocefálico, ¿sí?, el tallo encefálico intacto, o sea, como no tenemos lesión, va a dirigir los ojos en la dirección opuesta a la que se gira la cabeza. Es decir, como ven en la foto, tomamos con ambas manos la cabeza, hacemos la apertura ocular y giramos la cabeza a la izquierda. Si el paciente gira los ojos a la derecha, eso quiere decir que el tallo encefálico está intacto. No hay lesión, por lo menos en ese lugar. Y el óculo vestibular, y esto se está dejando de usar bastante, ya le diría, que no hay lesión en el tallo encefálico si la desviación es conjugada de ambos ojos hacia el lado donde se introdujo el agua. Se introduce agua en el conducto vestibular del oído, agua fría, ¿no es cierto?, y da signos de un tallo encefálico intacto si ambos ojos se dirigen hacia el lado donde se introdujo el agua. Cualquiera de estas situaciones que den lo contrario nos van a objetivar alguna disfunción neurológica. Y acá les dejo esta tabla que no la voy a leer ni la voy a explicar toda, porque es una tabla que tiene el nivel lesional de un lado, si es cortical, si es del diencéfalo, si es del mesencéfalo, de la protuberancia, o la lesión está en el sistema vulvar, qué nivel de conciencia van a tener, qué actividad y respuestas motoras van a encontrar, qué patrón respiratorio van a encontrar, cuál va a ser la posición de los globos oculares y cuál va a ser la reactividad de la pupila, si la lesión es cortical, si es del diencéfalo, del mesencéfalo, de la protuberancia o es vulvar. Después la miran tranquila y la analizan. Es todo lo que acabo de explicar, cómo podemos valorar un paciente y qué vamos a encontrar según dónde esté ubicada la lesión. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de cada una de, digamos, de las tres patologías más importantes que podemos encontrar y algunas guías clínicas como el manejo de estos pacientes. El traumatismo de cráneo, ¿no es cierto?, que es la lesión ocasionada por un impacto directo o indirecto, ¿no es cierto?, de la cabeza, seguramente con un compromiso anatómico o funcional tanto del cuero cabelludo, de los cráneos, de los huesos faciales,
de las estructuras que recubren el cerebro, como son las meninges, el encéfalo o varias de estas estructuras en conjunto. Cuando tenemos un traumatismo de cráneo grave, seguramente más de una de estas que están citadas acá son las que vamos a encontrar lesionadas. La causa más frecuente, los accidentes automovilísticos siguen liderando las causas de muerte en el país y te le puedo decir que en el mundo. Las caídas en los deportes, heridas de arma blanca o de fuego y por supuesto cualquier otra agresión física. Como dijimos hace un rato, cuando vimos la escala, se puede clasificar la gravedad en leve, moderada y grave, y ahí cada uno con su puntaje. La injuria primaria es este daño físico que tiene que ver con el mecanismo lesional que lo involucra, ¿no es cierto? Esta situación ya está constituida en el momento que el paciente ingresa al hospital y sobre ella poco podemos hacer. O sea, un paciente que viene con un accidente automovilístico, con un traumatismo de cráneo, esa sería su injuria primaria, ¿sí? Y acá vemos varios mecanismos. El trauma, como dijimos hace un rato, y puede ser por una contusión, una laceración o una hemorragia intra o extraaxial. Pero también hay injuria cerebral primaria que tienen que ver con la isquemia, ¿sí? Que puede ser global, ¿sí? Por un proceso de anoxia o post-parada cardiorrespiratoria, o puede ser regional esta isquemia porque se produjo un vasoespasmo, una trombosis, una embolia dentro de alguna de las arterias o venas que, ¿no es cierto?, tienen que ver con el sistema cerebral. Puede ser inflamatoria esta injuria primaria, sí, y los procesos que tienen que ver con la meningitis, con la encefalitis, con los abscesos cerebrales. Puede ser esta injuria compresiva y va a tener que ver con los tumores, ¿sí? Con el aumento del líquido cefalorraquídeo, los edemas, con los hematomas que van a ocupar un espacio que no está permitido dentro de la caja craneal, ¿sí? Pero también hay metabólicas, ¿sí? Cualquier desorden metabólico, como por ejemplo la encefalopatía, ya sea hepática o renal, ¿sí?, puede traer injuria primaria. El uso de drogas y el trastorno hidroelectrolítico en el manejo, sobre todo, del sodio dentro de estos pacientes. Hasta acá, lo que se conoce como injuria primaria. Todo lo que ya viene el paciente en estas 5 clasificaciones. Pero también está para este tipo de pacientes que tienen procesos de recuperación largos, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros a lo que debemos apuntar y debemos tratar de evitar con nuestro cuidado. La injuria secundaria. Y son todos los procesos que pueden ser inducidos directamente o no de la injuria inicial. Y que a veces son resultados, muchas veces iatrogénicos, que se producen después de la lesión inicial. Mecanismos de injuria cerebral secundaria. El primero, la hipoperfusión, o sea, la disminución de la volemia que va a irrigar nuestro cerebro y puede ser global, cuando hay descenso de la o aumento, descenso de la presión intracraneana o de la tensión arterial media, que es un valor muy importante en el manejo de estos pacientes, que puede ser regional a través del vasoespasmo, como vimos en la injuria inicial, el edema o la hiperventilación, que se puede deber a hipoxia, un paciente que por ahí se me desconectó del ventilador, o que puede ser sistémica, que puede haber hipoperfusión regional, que puede haber aumento en el consumo de oxígeno. Estos pacientes que tienen lesiones cerebrales, de acuerdo a la lesión o a la injuria primaria, pueden realizar fiebre, pueden ser pacientes que presenten convulsiones, eso aumenta el consumo de oxígeno, ¿sí? Y los trastornos electrolíticos o de ácido base, como son, por ejemplo, y dije hace un rato, la hiper o la hiponatremia, la hiper o la hipoglucemia y la acidosis. Todos estos trastornos pueden ser evitables, ¿sí? Por eso son lesiones o injurias secundarias. Van a veces, como dije recién, por procesos iatrogénicos, acompañan a la
lesión o a la injuria primaria y pueden ser evitables. Otras injurias pueden resultar de la alteración de otro sistema, por supuesto, porque estos pacientes son pacientes que permanecen mucho tiempo, a veces dentro de las unidades de cuidados críticos. Episodios de hipotensión, de hipoxia, de hiperglucemia, hipercapnia, duplican y a veces triplican la mortalidad de los pacientes con injurias neurológicas primarias, independientemente del tipo de lesión y de la gravedad inicial de la primera, o sea, de la primaria. Entonces, son situaciones que podamos evitar. Otra de las patologías que vamos a encontrar es el accidente cerebrovascular isquémico. Pérdida súbita de la función encefálica a consecuencia de ¿qué? De la interrupción o la disminución del flujo sanguíneo. En este caso, como vimos hace un rato, era hacia el miocardio, acá hacia la región del cerebro. Las causas están relacionadas con arteriosclerosis, embolia de causas carcinogénicas o de grasa, vasculopatías y, por supuesto, paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? La demora en asistencia a un paciente que hace una parada cardíaca puede generar una lesión secundaria de un accidente cerebrovascular isquémico. Los principales signos del accidente cerebrovascular isquémico van a incluir la pérdida de la fuerza, ¿sí? La dificultad para hablar y las alteraciones faciales, como son la paresia o la parestesia. Y acá en la fotito tienen, ¿no es cierto?, las arterias cerebrales, que son las que irrigan nuestro cerebro. Acá hay un corte, ¿sí? Depósitos de grasa, estrechamiento de la luz o coágulos sanguíneos van a hacer que disminuya de manera súbita la función encefálica a consecuencia de la interrupción de este flujo. El otro accidente cerebrovascular es de clasificación hemorrágica, ¿no es cierto? Puede haber sangre en el parénquima cerebral, y ahí estamos hablando de una hemorragia intracerebral, ¿sí? Y sería, perdón, acá tengo el mouse, ¿sí? O en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Hemorragia subaracnoidea, como la que tienen, esperen que mueva acá, ¿sí? En el espacio subaracnoideo. Y los aneurismas cerebrales y las malformaciones son los principales responsables de los accidentes cerebrovascular hemorrágicos, pero principalmente de la hemorragia subaracnoidea. A veces estas malformaciones arteriovenosas las tenemos de toda la vida y en un momento se rompieron y dieron como consecuencia un accidente cerebrovascular hemorrágico. En la hemorragia subaracnoidea, los signos y síntomas se producen cuando, obviamente, el aneurisma se rompe. Mientras la malformación esté ahí latente y quietita, no va a pasar nada. Cuando se rompe este aneurisma que se va formando, ¿saben lo que es un aneurisma? Como un globito, ¿sí? Que se va haciendo porque la pared de la arteria se va poniendo blanda, ¿sí? Y sale hacia el costado de la luz. Y eso llega a un momento, a través de lo delgada que son las arterias cerebrales, se rompe, ¿no es cierto? Y producen y aparecen los signos y síntomas. Cefalea intensa, súbita, persistente, es decir, no se pasa, este dolor de cabeza o lo craneal, con pérdida o no a veces de la conciencia. El paciente viene diciendo que le estalla la conciencia. La conciencia, perdón, la cabeza, ¿sí? Náuseas, vómitos o ambos, a veces, trastornos en la visión, déficit en la marcha o motora, rigidez de nuca, signo de Kerning, que es y el signo de Brunzinski positivo, y a veces crisis convulsiva. Y un factor importante y que debemos conocer y aprender a manejar es la presión intracraniana para estos pacientes con lesiones hemorrágicas. La presión intracraneal está determinada por el equilibrio que hay dentro de la caja, ¿no es cierto?, del cerebro, entre el líquido cefalorraquídeo, la sangre y el parénquima cerebral.
se considera alterada cuando está por encima de los 15 milímetros de mercurio, en presencia de hipertensión intracraneal, va a disminuir la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo, cerebral, lo que va a ocasionar hipoxia, aumento de la presión de dióxido de carbono, aumento del pH, vasodilatación y edema cerebral. Todas esas cositas por aumento de la presión intracraneal. Va a depender los signos y síntomas de la causa que provoque el aumento de la presión y la velocidad en que se instale, ¿no es cierto? Y que aparezca. Cefaleas, náuseas y vómitos a chorro, alteraciones de la fuerza motora, ya sea paraplegia, alteraciones de la conciencia, desorientación, apatía, alteración de la personalidad y crisis convulsiva. ¿Hay estrategias o hay guías clínicas para que nosotros podamos evitar la injuria secundaria? Sí, y esta es una extraída de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y lo que se conoce como, sus signos en inglés, fast hook, abrazo rápido, ¿sí? Fast es rápido, hook, abrazo. Entonces, este abrazo rápido, cada una de estas letras va a representar por su palabra en inglés, yo lo voy a leer en castellano, ¿sí? Aspectos que hay que tener en cuenta para mejorar la posibilidad de no agregar una injuria secundaria. Y tienen que ver con la alimentación temprana, el uso de la analgesia y la sedación, la prevención del tromboembolismo, porque son pacientes que tienen mucho tiempo postrados, entonces ustedes van a ver pacientes con alguna patología neurológica, con unas vendas elásticas en sus miembros inferiores, la prevención a través de la indicación médica de profilaxis con heparina, o las botas neumáticas que hacen que se maneje mejor la circulación de los miembros inferiores. Cabecera de la cama elevada, esto es muy importante, muy, pero muy importante. Y no es una actividad que necesitemos que nadie nos la indique, ¿sí? Cabecera a 30 grados, alimentación analgesia, sedación, prevención del tromboembolismo, profilaxis de las úlceras por estrés, son pacientes que tienen a veces mucha medicación, mucho tiempo internado, debemos proteger como se dice, el tejido estomacal y control de la glucemia. Acuérdense que una de las injurias cerebrales es la hiper o la hipoglucemia. Y esto, por supuesto, que va en connotación con la alimentación. Causas de aumento de la PIC, y estas son acciones que nosotros podemos llevar a cabo como profesional enfermero. La posición va a aumentar la PIC, el movimiento, entonces vamos a tratar de elevar la cabecera de 15 a 30 grados para favorecer el drenaje venoso central, mantener la cabecera en posición neutra, es decir, alineada con el resto del cuerpo, asegurar el tubo endotraqueal, evitando, ¿no es cierto?, que la venda de sujeción comprima las vendas del cuello, evitar la flexión inguinal, ¿no es cierto?, es decir, los miembros inferiores mayor a 90 grados. En cuanto al movimiento, mantener al paciente tan inmóvil como sea posible, tratando de evitar las sujeciones, porque el paciente, mientras más esfuerzo hace por liberarse de la sujeción, ¿sí?, más aumento de la presión intracraneana, del consumo de oxígeno, porque está haciendo un ejercicio que lo hace de manera permanente, ¿sí? Y movilizar al paciente en bloque para mantener la cabeza en posición neutra. Ya terminamos porque estoy mirando la hora. La hipoxia es otra causa de aumento de la presión intracraneana, entonces nuestras actividades van a ser administrar oxígeno según indicación, ¿sí? El oxígeno disminuye la perfusión sanguínea cerebral y por lo tanto, o sea, el apoyo de oxígeno, y por lo tanto va a disminuir la presión intracraneana.
y valorar siempre con frecuencia la necesidad de mantener insertada una vía aérea artificial. Mientras más rápido programemos el winning o destete de este paciente, mejor pronóstico vamos a tener. La aspiración es causa de aumento de la presión intracraneana. No debo aspirar a los pacientes de manera innecesaria, es decir, 2 veces al turno, 3 veces al turno, no, sino cuando lo requiera. Hiperoxigenar con una FiO2 al 100 antes de pensar, aspire rápidamente, hiperoxigene nuevamente después de aspirar. Generalmente ahora con los sistemas cerrados, los pacientes no pierden, ¿no es cierto? No hay disminución de... ahí no me sale la palabra ahora porque estoy pensando en neuro solamente, mi cabeza no responde, o sea, es como una, no se despresuriza, ahí está, gracias a mi querido cerebro, no se despresuriza este sistema cerrado que yo mantengo entre el ventilador, las conexiones y la vía aérea y los pulmones del paciente, gracias a estos inventos que fueron los sistemas cerrados, donde había que desconectar no solamente las infecciones asociadas al cuidado de la salud, sino si lo teníamos por un espacio de tiempo prolongado, toda la situación que el ventilador venía corrigiendo en el momento de la aspiración se volvía para atrás. Bueno, acá le pongo algún ejemplo de hojas de enfermería que tienen incluida su escala de Glasgow, ¿sí? Hoja neurológica, acá tienen la clasificación de Glasgow, ¿sí? Los signos vitales, la clasificación de Glasgow, la reacción de las pupilas, ¿sí? La fuerza muscular, si hizo convulsiones, si controla o no los esfínteres. Y acá un poco más avanzada y de otra manera presentada, la fecha, la hora, la tensión, todos los signos vitales, la reacción de las pupilas, la fuerza muscular y acá la escala de Glasgow. Y acá tienen, ¿no es cierto?, las siglas con lo que ustedes se pueden manejar para completar esto. Doña Marjorie de vuelta con su único peinadito en esa foto, siempre nos reímos porque es la única foto más linda que hemos encontrado de la señora. Los 11 patrones para que ustedes valoren no solamente a todos los pacientes que han visto en todas las unidades, sino a esta también. El proceso de atención con su valoración y sus diagnósticos de enfermería. Y acá les pongo 3, disminución de la capacidad adaptativa intracraneal relacionada con lesiones cerebrales, manifestada por limpieza ineficaz, que no me gusta tanto porque nosotros no hablamos así, de las vías aéreas relacionadas con la vía artificial, mucosidad excesiva, manifestado por hipertermia relacionada con el traumatismo, manifestado por lo que ustedes vayan viendo. Y cuando hablo de limpieza ineficaz es lo que digo, lo que dijeron un poco ayer de la Nanda, porque yo siempre les digo y ustedes se ríen, pero es cierto. Y ahí creo que terminamos y aparece la misma foto, que debe ser que no tenía ninguna otra para poner en ese momento. Y apareció en las 5 y las 6. Bien. Cuando hablo de limpieza ineficaz digo esto porque sé que vienen de las etiquetas de la NANDA y que ustedes también las tienen remarcadas así. Y nosotros hemos tratado de por lo menos que cuando ustedes establezcan un diagnóstico puedan con sus propias palabras decir lo que a veces significan un término que nosotros no usamos, porque yo nunca entregué la guardia diciendo, mira, el señor Gómez de la cama 4 hoy tuvo limpieza eficaz de sus vías aéreas. Mentira, jamás. Entonces nosotros tratamos de que ustedes digan presencia de secreción, alteración del patrón respiratorio, situaciones que pueden manejar de otra manera y que no hace falta tanto gregre para decir Gregorio, como les digo siempre. Entonces, no se deban en la cabeza de nada, Yasmina, vaya tranquila. No se deban en la cabeza, quedan 2 minutos y ya me voy, pensando en la palabra más difícil que encuentren, porque no es el espíritu de que ustedes creen a través de la mnemotecnia PES un diagnóstico de enfermería. Lo que sí tengan en cuenta es que el problema es siempre lo que ustedes van a tratar de solucionar y es lo que ven, que la etiología tiene que ver con la enfermedad, que de dónde viene ese problema.
¿sí? Y los signos y síntomas van a ser las cosas que a mí me van a objetivar que está ese problema, ¿sí? Porque si no, no estaría. Si no hay signos y síntomas, porque no está. Dentro de un rato subo esto, va a ser largo, porque acuérdense que hay 2 clases, ¿no? Son 2 horas aproximadamente. Les deseo suerte para el parcial de filo y creo que nos encontramos con el taller de seguridad de pacientes que es lo que me toca dar a mí la semana que viene. No me vuelvan a preguntar las notas porque todavía no hemos visto nada. Los dejo. Chau, chau. Que disfruten del examen de filo. Gracias, No, profe, gracias. Gracias, profe, cuídese. Gracias, profe. Gracias. Gracias a Adriana. Gracias, profe, nos vemos. Nada, gracias a todos ustedes. Vamos. Muy linda la clase, profe. Gracias. Bueno, muchas gracias. Para eso estoy. Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias por la Gracias, profe. Muy lindo todo. No, por favor. Dicen que no hay que decir de nada, porque si no que usted está bloqueando lo que le están entregando. Entonces no digo de nada, digo, para eso estoy, acepto sus elogios. Todo se lo he leído en un libro de estas cuestiones que tienen que ver con dice que corta las energías que te dan. Exactamente. Bueno. Tal cual. Bueno, Chau, suerte en el examen. Voy deteniendo la grabación, así ya me va devolviendo esto. Y ahora concéntrense en el filo, pero a la nochecita lo van a tener.